Hola, hola. Esta conferencia tiene como objetivo que los asistentes vean la importancia de los circuitos eléctricos en el uso de la tecnología moderna, ya que están presentes en una amplia gama de dispositivos y sistemas que utilizamos a diario, además de ver la aplicación de las leyes de Kirchhoff en la resolución de estos y algunos simuladores que existen en Internet. Los circuitos eléctricos son la base de la tecnología moderna y alimentan una amplia gama de dispositivos y sistemas que utilizamos a diario. Desde electrodomésticos, redes de comunicación, los circuitos eléctricos permiten que estos dispositivos y sistemas funcionen en forma eficaz y fiable. Un circuito eléctrico es cualquier conexión de elementos eléctricos, resistencias, baterías, pilas, capacitores, inductores, etc., a través de los cuales puede circular corriente en forma permanente o transitoria. Un ejemplo de un circuito eléctrico útil es el divisor de tensión. Permite tener una fuente de poder y de esta fuente derivar otros voltajes, como para alimentar un celular, una computadora, etc. El impacto de los transistores fue enorme, transformaron el mundo de la electrónica y el diseño de computadoras al permitir disminuir significativamente el tamaño de los circuitos. En un inicio, las aplicaciones se realizaban con los elementos eléctricos discretos, como este radio, donde se muestran los transistores, los capacitores, las resistencias, los inductores y la batería. El transistor se inventó en 1948. Varios historiadores de la tecnología consideran al transistor como el mayor invento del siglo XX. Es el dispositivo electrónico básico que dio lugar a los circuitos integrados. El 12 de septiembre de 1958 se construyó el primer circuito integrado del mundo, utilizando un chip de germanio, y se solicitó la patente de la idea el 6 de febrero de 1959. Un circuito integrado muy utilizado es el LM386, que es un amplificador de sonido. La unidad central de procesamiento CPU de una computadora contiene hasta 70 millones de transistores. La tarjeta madre es la placa principal de un PC moderno, que conecta los componentes y controla el funcionamiento de la computadora. El Apolo 11 fue a la Luna con un procesador como el de las microondas actuales. Drones, brazos biónicos, realidad virtual, desarrollo de aplicaciones móviles, empresas automatizadas, desarrollo de inteligencia artificial, animales robots, constituyen el desarrollo tecnológico actualmente. Viajes comerciales al espacio, implantes de dispositivos en el cerebro para ayudar a caminar, son algunas de las aplicaciones actuales. El robot de Tesla tiene figura humana. El dron Zipline entrega paquetes, y en algunas escuelas ya se tiene un robot de inteligencia artificial que apoya a los profesores.
En China se están creando drones con habilidades de comunicación humana. Fugaku, la computadora japonesa más rápida del mundo. Pero volviendo al objetivo de esta plática, en la asignatura de electricidad y magnetismo se ve el tema de circuitos eléctricos, donde se utilizan las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son de mucha utilidad, ya que permiten contar las corrientes en un circuito eléctrico. La primera ley de Kirchhoff o ley de corrientes dice que en cualquier instante la suma algebraica de las corrientes en un nodo es cero. La ley de voltajes de Kirchhoff dice que en cualquier instante la suma algebraica de las diferencias de potencial de cada una de las ramas que forman una malla es cero. Por ejemplo, se tiene un circuito eléctrico con tres fuentes de poder y tres resistores. Se desea encontrar los valores de las corrientes eléctricas que fluyen por los elementos. En las diapositivas se ven los valores de cada uno de los elementos. En la figura se observan dos nodos principales, que son la unión de más de dos elementos eléctricos, tres ramas principales, que son los elementos en serie, que se encuentran entre los nodos principales, y tres mallas, que son las trayectorias cerradas. La de la izquierda, constituida por B2, R2, B1 y R1, la de la derecha formada por B3, R3, R2 y B2, y la exterior constituida por B3, R3, B1 y R1. Aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff a n-1 nodos principales, se obtiene que I1 menos I2 más I3 igual a 0, donde se ha seleccionado que las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. Aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff a m menos n-1 mallas, se obtienen las ecuaciones de voltaje de mallas. M es el número de mallas que ya comentamos que son 3, por lo tanto hay que aplicar la ley de voltaje a dos mallas. En la figura se muestran ambas mallas. Para la malla de la izquierda, constituida por B2, R2, B1 y R1, se obtiene la siguiente expresión: B2 más el producto de R2 por I2 menos B1 más el producto de R1 por I1 igual a 0. Es de observar que se seleccionó el sentido de las manecillas del reloj para hacer el recorrido y que previamente se colocaron las marcas de polaridad, que son los signos más que se colocan en las resistencias por donde entra la corriente en ellas. Para la malla de la derecha, constituida por B3, R3, R2 y B2, se obtiene la siguiente expresión: B3 menos el producto de R3 por I3 menos el producto de R2 por I2 menos B2 igual a 0. También se utilizó el sentido de las manecillas de reloj para hacer el recorrido. Al sustituir los valores de los elementos en las ecuaciones y colocándolas en un determinante, se puede resolver este y obtener el valor de las corrientes. Se verifica el valor de estas corrientes sustituyéndolas en las ecuaciones. Por la ley de Ohm, se puede obtener el valor de la diferencia de potencial eléctrico o voltaje en cualquier elemento pasivo.
Existen muchos simuladores en Internet que nos permiten verificar los resultados obtenidos. Uno de ellos es el simulador del Dr. Falstad. En este simulador se tiene que construir el circuito con la opción dibujar. Hay muchísimos elementos eléctricos. Al indicar los valores de los elementos, el simulador presenta los resultados, valor de la corriente, la diferencia de potencial eléctrico-voltaje, la potencia, etc., al colocar el puntero del ratón sobre el elemento de interés. En esta diapositiva, al colocar el puntero del ratón sobre la resistencia de 10 ohms, esta cambia al color azul. En este caso, el simulador indicaría el valor de la corriente I1. En esta diapositiva se selecciona la resistencia de 10 ohms de la rama central. El simulador indica el valor de la corriente. En esta diapositiva se selecciona la resistencia de 24 ohms. El simulador indica el valor de la corriente que corresponde a I3 igual a 1.5 amperes. Tiene muchas ventajas este simulador y una de ellas es que se puede guardar en formato texto el archivo del circuito, de tal manera que se puede insertar este archivo y se redibuja el circuito para hacer modificaciones o simplemente para verificar los resultados. Hay otro simulador en Internet, Física en la Escuela, del profesor Vladimir Baskat. En este simulador también se tiene que construir el circuito. Se tienen todas las herramientas para hacerlo. Dando clic en los engranes se puede eliminar o agregar resistencias y fuentes. Al construir el circuito del ejemplo, se obtiene lo siguiente. En esta diapositiva se muestra la malla de la izquierda y la malla de la derecha. Se muestra la ecuación de corrientes y los resultados de estas. Es de observar que los valores obtenidos difieren en el signo. Esto es porque el simulador fija las corrientes en el nodo principal de forma automática y estos sentidos pueden o no coincidir con los que proporcionan las fuentes de poder. Simulador PET. La Universidad de Colorado pone a disposición sus simuladores, que son muchos sobre diferentes áreas de la física. El simulador Kit de construcción de circuitos de CA, laboratorio virtual, se puede utilizar para realizar simulaciones de circuitos eléctricos. Al construir el circuito y asignar los valores de los elementos, se pueden insertar los medidores de corriente en las ramas principales para ver su valor. También se puede insertar voltímetros para medir la caída de potencial en los extremos de cualquier elemento. Existen muchos otros simuladores en Internet, como por ejemplo PSpice, ORCAD, CircuitLab, Multisim, Proteus y muchos más. La mayoría de ellos son de paga. Sin embargo, algunos tienen la versión estudiantil que se puede descargar en nuestras computadoras. En Internet hay muchísimo material, solo es cuestión de buscar. Muchísimas gracias por su atención.